Buenos días, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes aquí eh, en el aula de forma presencial, ¿verdad? Y los que se encuentran ahí en la plataforma, es un gusto tenerlos presentes también. Vamos a seguir en lo que es la metodología que llevamos acerca del análisis del comportamiento del sistema DuPont, ¿verdad? Vamos a preguntar un poquito sobre el sistema y de ahí lo vamos a ir un poquito en el análisis vertical, ya aplicándole los métodos, ¿verdad? Vamos a ver en esta fila, vamos a escuchar el joven del final. ¿Qué lo puede hablar acerca del sistema DuPont? ¿Cómo, cuáles son los elementos que debe llevar el sistema? Vamos a ver si se recuerda. Ujú. Vamos a ver. Mm, La señorita aquí, la siguiente, la antes de usted. ¿Cuáles son los elementos que lleva el DuPont? Ya explicamos qué era el DuPont, cuáles son las características, ya hicimos un ejercicio, tenemos un ejercicio todavía de desarrollar. Entonces, pero ¿qué elementos componen el DuPont? Vamos a escuchar. Donativo. Ajá. ¿Qué elementos componen el DuPont? Cuento. No recuerdo. Ajá, ¿cómo me dijo? ¿Cuáles son? Roy, Ro, Roe, rotación Roe. ¿Y cuál es la otra? Son tres. Rotación ROA. Ujú. Entonces son tres elementos que componen lo que es el sistema DuPont. Siempre va enfocado en saber el número de veces o la participación que va a tener dentro, ya sea de los activos, dentro de las inversiones o dentro de las operaciones mismas del negocio. Entonces, es un agregado a lo que es las razones financieras y que esto los ayuda a evaluar un poco más en profundidad el comportamiento del análisis financiero que se da dentro de un negocio. Ahora bien, ya se estuvo practicando un poco y hay algunos que ya realizaron el ejercicio que se dejó la clase pasada. Hay otros que todavía están pendientes, pero vamos a dar una oportunidad de que lo realicen aquí en clase y que lo muestren para saber si hay entendimiento, porque si solo lo pasamos en números, no se puede saber si en realidad en el análisis está bien. Ahora bien, estuve viendo lo que eran los exámenes y todo. Hay muchos de que solo ponen los datos, lo quieren explicar, pero no lo logran analizar. Necesito que lean un poquito el libro, ¿sí? El libro virtual que tenemos, sí, para que usted le pueda entender cómo es su relación y que prácticamente en este examen que viene pronto, ¿verdad? Ya sea laboratorio parcial, también ya evaluaremos un poquito más en profundidad el análisis que usted le dé, ¿sí?
En este caso, pues consideré la situación del examen, ¿verdad? Como es el primer análisis que ustedes elaboran, eh, lo tomamos así, ¿verdad? Pero en estas otras evaluaciones sí pongan más atención en la teoría porque es la base fundamental para que usted pueda analizar y que pueda dirigir el comportamiento de lo que son los estados financieros o razones financieras que se están estableciendo. Ok, vamos a hablar un poquito del análisis vertical. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Vamos a hablar del análisis financiero. Vamos a esconder un poquito este. Hablamos del análisis financiero y prácticamente es la metodología que permite eh, no solo evaluar la situación financiera actual de una persona o empresa o el manejo de recursos financieros de efectividad de manejo, sino que también permite identificar retos o oportunidades en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? El análisis financiero, o sea, el análisis que usted tiene y que le realiza a través de razones financieras, usted puede ver los retos que usted puede tener a futuro, las oportunidades que usted puede demostrar en cierto comportamiento que se tiene de las razones financieras, ¿verdad? Aquí ustedes están como formando la base de los estados financieros. En lo que es la 2 ya no lo vamos a enfocar, digamos, en un histórico, sino que vamos a proyectar. Es al contrario, ¿verdad? Prácticamente vamos a futuro. Y aquí no, tenemos un histórico y de ese histórico creamos el presente, ¿verdad? De esa historia que tenemos. Y cuando es en A2, no. En A2 tenemos y vamos a proyectar, vamos a hacer nuevos. Entonces, prácticamente, si usted logra como enfocarse cómo son las razones financieras, la 2 le va a ser más fácil para usted, porque siempre se tiene las mismas razones financieras, pero un comportamiento de proyección. Ahorita estamos viendo un comportamiento de un histórico al presente. Ahora bien, hablamos otro concepto que es una técnica que estudia la información contable de la organización. O sea, prácticamente la organización contable estamos hablando de un balance general y vemos dentro de la contabilidad cómo se encuentra cada uno de los componentes dentro de los estados financieros. Y usualmente se basa en estados financieros en un periodo de tiempo. Lo pasamos en ese periodo de tiempo, esa situación determinada, con el fin de evaluar que haya sido el comportamiento de las cuentas, obtener una visión real del negocio en referente a la situación económica. Quiere decir que si hay necesidad de invertir, hay necesidad de tener una mejor situación económica, eh, prácticamente vamos a obtener un préstamo para tener un beneficio económico. Ahora bien, ¿en qué consiste el análisis vertical? Vertical, imagínense que es una base que usted está construyendo y que prácticamente esa base está construida año con año. Y eso es lo que han venido haciendo ustedes en las razones financieras o en los estados financieros y han venido construyendo cada una de las etapas. El análisis vertical pretende expresar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros, balance, pérdidas y ganancias y un porcentaje. ¿Qué es lo que le quiere decir? Este porcentaje es la participación que tiene la cuenta en referencia a los activos
o el patrimonio total. Ahora bien, la cuenta de pérdidas y ganancias los ayuda a conocer, como ejemplo, el porcentaje de ingresos que representa el costo de la venta. Además, los gastos con el fin de obtener o ajustarlo en la mayor rentabilidad. Quiere decir que se va a tener un beneficio, se va a conocer el porcentaje ingresado y que éste va a poder tener una representación dentro de los estados. La referencia se toma en el caso total de los ingresos de venta. Esta referencia es en base a un histórico y que el total de ingresos que se tiene, ya sea por medio de la utilidad bruta y este se pasa al capital contable, ¿verdad?, de la empresa, trae un beneficio de ingreso por venta. Quiere decir que el número que representa la venta está efectuada en un histórico dependiendo los años que tenga de referencia. Ahora bien, el análisis vertical pretende determinar la distribución de activos de pasivos de la empresa. Es la idónea de la cara de las necesidades tanto de las operativas como las financieras. Hablamos de ese análisis como la distribución de activos. Por eso tomamos siempre que los activos y los pasivos es la representación idónea que tiene que tener la empresa. O sea, siempre tiene que medirse. Nunca usted va a optar a tener siempre préstamo si no está produciendo. O sea, si ustedes se fijaron, y no sé si se fijaron en el comportamiento de las empresas que tuvo en pandemia, que las empresas que tenían problemas financieros, digamos, con los préstamos bancarios, tendieron a cerrar. Y ustedes se fijaron, bastantes empresas grandes cerraron. Y si se fijaron, una que teníamos aquí cerca, la cerraron y vendieron el local. ¿Por qué? Porque superaba más la carga de la obligación que la generación de ingresos que podía tener. Porque eran restaurantes que era la carta, ¿verdad? Donde usted llegaba al restaurante, usted pedía un servicio y prácticamente lo elaboraban en el momento, pero cuando se vino la pandemia, no podían, digamos, hacerlo a domicilio, porque si a domicilio fuese, entonces tendrían que bajar los costos, porque el mercado en ese entonces, desde lo tradicional, hay mucho emprendedor que se dedicó a preparar comida nuevo. Ya no solo necesitaba que un restaurante le proporcionara los productos, sino que el vecino le podía vender hasta la comida. Entonces, eh, fue bien reñido en lo que es la pandemia. Entonces, hubo necesidad de que esos pasivos, como se vieron muy obligados a no poder pagar, entonces lo que hicieron fue cierre de la empresa, vender el negocio y quedarse con un beneficio, aunque sea poco. ¿Cómo se realiza un análisis vertical? Como objetivo de determinar el porcentaje, representa cada cuenta la masa patrimonial que hacemos en dividir la cuenta total y multiplicarlo por 100. Pues eso ya lo hemos venido haciendo en lo que es los cuadros, ¿verdad? Cuando hablamos de la masa patrimonial, queremos decir todo el componente cuando decimos el patrimonio más el pasivo. Se considera en total de activos o total de patrimonio neto o pasivo para las cuentas de balance y el total de valor de ventas para las pérdidas y ganancias. Quiere decir que esos activos, ese total de patrimonio o pasivo, esas cuentas de balance, cada una se va representando
y que cada una se va evaluando el total de cada cuenta y que para lo que es el estado de resultados iba a hacer su comparación a través de la venta. Y aquí teníamos un ejemplo y no sé si lo logran ver, pero lo vamos a... Bueno, el ejemplo es tener el importe, en este caso los $12,000, y esto lo vamos a dividir entre el total del activo o el patrimonio de la empresa con el pasivo. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 y vamos a decir un 5%. Así sucesivamente, cada una de las cuentas, los componentes que tiene este balance es caja, bancos, inversiones financieras a corto plazo, deudores, mobiliario, maquinaria, equipo en proceso de información. En el lado del capital, ¿verdad? La reserva legal, los proveedores, los acreedores y las deudas de entidades de crédito. Cuando nosotros Cuando nosotros evaluamos y decimos que los proveedores tienen una representación del 15% en comparación a lo que es a lo que son cuando tenemos el deudor, equipo, inversiones financieras, banco, CAP. En comparación, cuando nosotros decimos los proveedores, lo que nosotros vendemos, lo que debemos, o sea, lo que le debemos a aquel proveedor un 15%, y usted se fija que los deudores es un 10%, lo que nosotros debemos, quiere decir que hay una buena relación dentro de la cuenta. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que prácticamente yo debo menos, o sea, de nuestros proveedores, yo me debo a nuestros proveedores más que lo que me deben ellos. Pero para esto tengo que formar una política que prácticamente el deudor me tiene que pagar antes que yo le voy a pagar. Un ejemplo, si ponemos en los proveedores que el plazo son 60 días plazo, quiere decir que nuestro deudor tiene que ser a 30, a 40, pero no a 60, porque su relación viene o la política viene dependiendo para la recuperación del dinero y poder pagar esta obligación. ¿Sí? Estos porcentajes los funcionan para podernos decirle al empresario y decirle, mire, estamos hablando de inversiones financieras a corto plazo, un 20%, pero tenemos una deuda con entidades de un 6%. Quiere decir que yo tengo que invertir un 20, pero tengo una deuda del 6. Réstele a esos 26, quiere decir que tenemos un diferencial de 14, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando nosotros vamos a invertir un 14% para poder tener esa inversión financiera a corto plazo y poderla medir. Acuérdense que su relación de las deudas con entidades de crédito es a largo, pero este es a corto. ¿Por qué se evalúa de esa manera?
porque usted tiene que pagar esas inversiones financieras a corto plazo, pero lo tiene que sacar ese dinero para poder, digamos, esta deuda irla saldando. Quiere decir que si la relación fuese mobiliaria, un ejemplo, mobiliario, maquinaria, que tenemos un 20 o un 30, me está diciendo que en maquinaria la representación del 30% de nuestros activos quiere decir que si hay una crisis financiera, lo primero que tengo que vender es la maquinaria. Si usted se fija, 5, 10, 20, 10, 20, 5 y ese 30. Si hay una crisis, digamos, en la empresa, lo primero que voy a vender es mi maquinaria. Entonces yo le puedo preguntar, mire, según el análisis vertical, usted ya sacó todos los datos, ya sacó los porcentajes. Yo quiero que me digan en el momento que si la empresa quiere invertir, qué cuenta voy a utilizar y cómo lo voy a analizar. ¿Sí? Si yo quiero invertir. La empresa necesita un préstamo. ¿Cómo los encontramos en los préstamos a corto y a largo plazo? ¿Y cómo podemos invertir esa carga? Entonces, prácticamente usted tendría que buscar cuáles son sus deudas y su relación con sus deudas a largo plazo y ver en realidad cómo se encuentran. Esas son las deudas. No, está todo. Entonces, dependiendo de lo que se le pida, así va a ser. Digamos que se le dijera, bueno, ¿cómo se encuentran los inventarios? En ese caso, pues no tenemos, pero digamos, tenemos los deudores, tenemos equipos en proceso de información. Esto es nuestro inventario. Este, este que vemos. Equipos para el proceso de información. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo de una empresa que vende equipos. O sea, tenemos equipos para la venta. Y prácticamente, si usted se fija, solo tenemos un 5%. Quiere decir que tenemos más mobiliario, más maquinaria y menos materia prima. Esa relación lo que lo quiere decir es que prácticamente si nosotros vamos a producir un 15%, quiere decir que este valor es bastante menor. ¿Qué es lo que le quiero decir? Digamos que le pusiera el caso. Nosotros como empresa necesitamos para el año 2025 producir un 15% prácticamente para la venta. Quiere decir que si usted se va a ir a sus inventarios, cómo se encuentra en la caja, ¿sí? Cómo se encuentra en los bancos, cómo puede invertir eso. Y allí es donde usted va a decir, bueno, ¿y cuánto dinero tengo? Entonces va a utilizar, ¿cuál era la fórmula que se utilizaba para saber cuánto dinero tenía? Vamos a ver. Levánteme la mano a alguien que se acuerde. ¿Sí? La fórmula de las razones financieras que se utiliza para saber cuánto es el capital que tenemos para trabajar operativamente. No. Vamos a ver. Otro. Vamos a ver. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? Ese es el dinero disponible que tendríamos para las operaciones dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si nosotros medimos, dependiendo cómo es que lo establezcamos,
Ya ahorita ya lo aprendieron cómo hacer el número, ¿sí? Ahora les voy a dar un espacio y lo van a realizar ustedes, pero lo que yo quiero es que se pongan a analizar. Yo les voy a poner el caso, yo les voy a decir, va, lo que necesito es esto. Y ustedes lo van a hacer con ese ejemplo que han hecho para que ustedes puedan analizar. ¿Por qué? Porque las razones financieras por sí solas son frías, ¿sí? Por sí solas son porcentajes, por sí solas son números, por sí solas es un sistema nada más. Pero si usted le da la razón de ser el análisis, ahí es cuando le da la representación de las razones financieras. Ok, seguimos y decimos, este análisis permite identificar el compromiso de los estados contables que sirven en base de interpretarlos en los estados financieros, que es diferente en cada una de las empresas. Usar reglas para generalizar, aunque es cierto, si existen algunos indicios, pueden determinar si una situación es adecuada o puede ser negativa en nuestro balance. ¿Qué es lo que quiere decir? Puede ser que en un año usted tenga un comportamiento positivo y en el otro tenga un negativo. ¿Y por qué se dan estos casos? Porque si ustedes se fijan y se lograran ver, los números en un año crecieron y en el otro año disminuyeron. Pero ahorita estamos viendo el vertical, ¿verdad? Año evaluado en comparación otro año evaluado. No los hemos ido horizontal porque ese es otro método. O sea, ahorita estamos viendo como el análisis, ya vieron los números, después vamos a mezclar entre análisis y números, ¿sí? Y referente al examen, pues yo creo que la otra semana, todavía aguanta para la otra semana, ¿sí? Lo único que sería un poquito más extendido, ¿verdad? Porque ahí ya va incluido más material. Pero si ustedes creen que se lo pueden hacer esta semana, yo con todo gusto. Ya tengo material. Pero eh, viendo la cifra disponible de caja o bancos, puede ser lo más reducida posible. Quiere decir que caja y banco va a tener una representación menor dentro del análisis vertical. O sea, si usted se fija el ejemplo, decía un 5%. Quiere decir que la base del dinero tiene que ser menor. ¿Y qué decíamos la razón de ser? Cuando la liquidez es menor, hay mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de ser. ¿Y cómo es que podemos ver eso? Si ustedes se fijan, podemos verlo en el ejemplo. ¿Cuánto dice el capital que es? Dice que es el 50%, ¿sí? En comparación a la caja, que es un 5%, y los bancos es un 10%, ¿sí? Tiene su lógica, o sea, cuando nosotros hablamos mucha teoría al principio, dijimos, su relación es, entre más líquida sea una empresa, menos rentable es. Quiere decir que su relación va en función de esos principios. Al caso contrario, cuando más rentable sea, menos líquido es. Quiere decir que en el análisis vertical usted se va a fijar en eso, va a cambiar estos números. Quiere decir que si hablamos que la caja sería un 15%, banco sería un 20%, entonces estamos hablando de un 35%, ¿verdad? Quiere decir que nuestro capital ya no sería un 50%, sería por lo menos un 35%. Quiere decir que sería menos rentable. Entre mayor dinero tenga en caja, montón de dinero tenga en banco,
menos dinero hay invertido en el negocio, ¿sí? Porque se ha quedado el dinero estancado en el banco, estancado en la caja. Si usted se lleva todo ese dinero y lo mete a invertirlo, capitaliza. ¿Ha oído capitalizar en los bancos, verdad? Capitaliza porque es un dinero invertido. Entonces, esta es la razón de ser que por qué en caja hay un 5, en bancos hay un 10 y en nuestro capital hay un 50%. Si usted se fija, también tiene un 20% de reserva. Ya habíamos hablado de la reserva legal, un 7%, un 5%. ¿Que es una obligación o no? No es obligación. No, no hay obligación que usted como empresario tenga reserva. Pero en una crisis financiera, la reserva es la que le va a ayudar. Por eso es que la reserva no es deducible de impuestos. Óigalo bien. Todo es deducible del impuesto menos la reserva. ¿Sí? Cuando usted vaya a hacer y diga, bueno, ¿y por qué la reserva no es deducible de impuestos? Es como un colchoncito que tenemos, vaya, es un dinerito como que usted tenga, ¿qué? Una alcancía y esa alcancía la tiene por cualquier crisis, va. Y cuando hay crisis la quebramos, pero él nunca rentabilizó, o sea, no generó ingresos, no generó egresos, no generó nada, pero lo tenemos como un respaldo. Entonces, así es la reserva legal. Es un respaldo operativamente, financieramente, cuando hay una obligación. Un ejemplo, digamos que usted le toca que pagar ciertas obligaciones de planilla y se vino la pandemia, ¿sí? Pero usted tenía que pagar la planilla. Entonces puede sacar parte de la reserva legal para poder pagar su obligación, ¿sí? Porque es parte de las operaciones de la empresa, es parte de la ejecución dentro de la empresa. Es lo que le ayuda a hacer igual. Cuando nosotros decimos y evaluamos que hay obligaciones, si ustedes se fijan, después el gobierno vino y dijo, vamos a ayudarle a prestarle para solventar la obligación que tiene de sus planillas. Porque lo que es el gobierno sabía que había muchas empresas que no tenían reserva legal. Ok, basado en eso, híjole, pasé, permita. Va. La cifra al cliente, otras cuentas por cobrar, quizás una de las que debamos controlar o referir la venta relacionada en las empresas y no cobradas en empresas, en las ventas, sin embargo, hacer frente a los pagos o las deudas de los problemas importantes. Miren, señores, primeramente hay que saber conocer nuestro gasto, ¿sí? Hay muchos empresarios que sabe de la obligación, pero no se compromete a solventar, ¿sí? O sea, sabe la obligación que tiene, ¿sí? Pero él quiere invertir el dinero que está generando. Él quiere sacar el dinero de la venta, sacar ese dinero de caja y volverlo a invertir para generar más ingresos. Hay una forma más fácil para poder evaluar esa situación. Primeramente, saber cuánto es nuestra deuda. Si nosotros vemos y lo vamos a proveedores, podemos saber cuánto es lo que le debemos al proveedor y con cuánto dinero estamos trabajando, que se le llama
activos circulantes menos pasivos circulantes, según lo que es la fórmula, ¿verdad? O lo que es la razón prácticamente de maniobra que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros evaluamos y decimos, bueno, necesitamos tener un equilibrio en las ventas y ya lo hicieron, ¿verdad? El punto de equilibrio y les felicito. Hay muchos que cuadraron ese punto de equilibrio. Hay otros que todavía hay que trabajarlo, pero hay muchos que le entendieron cuál es la razón del ser del punto de equilibrio. Ahora bien, este es el primer punto de equilibrio que usted va a ver, porque hay muchos puntos de equilibrio. O sea, la base fundamental es saber desde a dónde partimos. Si nuestra cifra está valorada en $100,000, un ejemplo, en las ventas, pero nuestro punto de equilibrio viene siendo $75,000, quiere decir que después de $75,000 estamos ganando. ¿Sí? Su punto de equilibrio lo que le está diciendo es menor de $75,000 es pérdida. Mayor de $75,000 es ganancia. Y su evaluación le dice que son 100,000. Ha ganado 25,000 más. O sea, el punto de equilibrio es para saber a dónde está, digamos, el nivel de pérdida o ganancia dentro de las operaciones. Ustedes solo lo hicieron, pero no sabían qué era su relación. No sabían que por qué salía el número. El número, si se fijan, es menor que la venta misma. Se fijaron en eso, que el punto de equilibrio es menor que la venta proporcionada. La venta es mucho mayor, pero el punto de equilibrio se basa en que si nuestra venta son 100,000 y tenemos 75,000 de ganancia, perdón, de punto de equilibrio, todo lo generado, los 25,000 es ganancia generada. ¿Y a dónde va a ir a parar esa ganancia? Vamos a ver. ¿Qué es lo que evaluamos en el punto de equilibrio? ¿Cuáles son los componentes que evaluamos? Vamos a ver. Acuérdense cuáles evaluamos en ese punto de equilibrio. Solo acuérdense de las cuentas que evaluamos. No se recuerdan. ¿Ah? Gastos fijos, gastos variables. Allí van incluidos todos. Gastos fijos, gastos variables, ventas, rebajas y devoluciones sobre ventas, sobre compras y todas las operaciones que usted tiene. Pero solo se va a diferenciar entre las ventas, gastos fijos y gastos variables. Con eso, usted ya puede determinar su punto de equilibrio con esos tres puntos. Pero acuérdese que le dejé una paginita. ¿Quiénes son todos los fijos y quiénes son los variables? Levántenme la mano quienes leyeron ese papel, porque yo tengo mi duda también. No, ¿verdad? No la han leído. Tarea, usted sí lo leyó. Tarea, leerlo todo, por favor. Sí, más adelante lo van a ocupar. No solo pónganse a hacer números, conozcan un poquito cómo se compone, porque me pidieron, me dijeron, hey, Lick, es que no sabemos cuáles son variables y cuáles son fijos. Entonces, ahí se los clasifiqué, le puse quiénes son los variables y quiénes son los fijos. Con ese, mire, ese formato le va a servir de aquí hasta que salga de quinto año. ¿Sí? Porque es lo mismo, es la misma base. Es lo mismo que se utiliza dentro de las cuentas cuando usted va a hacer el flujo de efectivo. ¿Sí? Ok.
la partida referida de almacén existe y que en una empresa industrial como comercial para los servicios. Quiere decir que la existencia que nosotros tenemos de almacén, tenemos componentes comerciales o de servicio. Podemos evaluar y nosotros hacemos esa evaluación a través del ROI, ¿verdad? Vemos la relación que este tiene. Ahora bien, de igual manera es importante que la producción de partidas de bienes de equipo, maquinaria, instalaciones, son representativos. Ahora bien, la cuenta de pasivo corresponde a la cifra muy elevada. En caso del menor corriente, no afecta el equilibrio financiero de la empresa. Como vemos el análisis en numerosas circunstancias, la meta poniéndose en el caso que la empresa es un positivo y que en una formación por sí sola dé lugar a confusión. Quiere decir que usted, para poder razonarlo, primero hay que tener todos los datos. Ya cuando tenemos todos los datos, empezamos a hacer nuestro análisis vertical. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, y yo se los expliqué, yo lo hago a la par. Yo me fijé que la mayoría lo separa. ¿Sí? Pero para poder usted hacer un análisis es mejor a la par. ¿Sí? Usted puede tener una referencia bien rápida cuando usted las tiene a la par. O sea, yo lo que hacía es que hacía los dos verticales y de ahí hacía los horizontales a la par. Hacía el relativo y el absoluto a la par. Y de ahí hacía el otro a la par. Y después hacía las razones financieras. Y de último hacía el análisis Dupont. ¿Sí? Pero todo va en secuencia en la misma tabla. No se ocupa hacerlo en pestaña. Pero si usted lo puede hacer en pestaña con tal que le dé la misma respuesta, no hay problema. Pero la razón de ser es que usted en un vistazo, usted puede analizar de una sola vez los datos. Ahora bien, por ejemplo, si la empresa financia sus activos un 80% de los recursos ajenos, a pesar que tiene una política financiera, cuando es posible, no utilice fondos propios, los tiene que invertir en valores cuya rentabilidad superado en el costo de los pasivos. ¿Qué es lo que le quiere decir? Usted cuando inicia una empresa, no va a sacar un préstamo para iniciarlo. No se vaya a equivocar. Hay mucho joven que dice, voy a sacar un préstamo, voy a tener $3,000, voy a comprar mercadería y lo voy a vender. Se le va a ir la ganancia en el interés que le paga el banco. Simple. ¿Sí? Es mejor que si usted tiene $1,000, así bien a lo crudo, $1,000, lo invierta, lo trabaje, expanda su mercado, haga una cartera de clientes y cuando el cliente le empiece a pedir más, allí sí acuda al préstamo. Pero sabe que su iniciación son sus $1,000, porque esos $1,000 le va a producir y esa rentabilidad que le dé es suya, ¿sí? Pero hay mucho empresario joven que está acostumbrado a pedir préstamo, a pagar un 5% del préstamo, óigalo bien, un 5% porque es mi amigo, va. Uno de Estados Unidos me ayudó y me dijo, me vas a pagar un 5% de lo que vos ganes. Imagínate cómo te lo ponen. De lo que tú ganes. Ok. Pero mi rentabilidad casi llega a ese 5%, entonces no le estoy ganando. Estoy trabajando para otro. ¿Sí? Entonces,
esa es la relación de esto que dice. El ejemplo de la empresa financiera de activos, el 80% de recursos ajenos le quiere decir el 80% es de proveeduría. El 80%, digamos que es una librería. Facela me dio el 80% de mercadería para poder trabajar. Los lapiceros, los cuadernos, si es una librería, un ejemplo. Estoy trabajando con recursos ajenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo que pagar un interés. Óigalo bien. Es que la empresa Facela no me lo va a prestar de gratis. No. Él me va a dar la mercadería, sí, pero le tengo que pagar un interés. Porque si él, imagínense que viene la temporada de cuadernos, un ejemplo. Yo necesito bastante cantidad de cuadernos. Vengo yo y no tengo todavía todo el dinero. Entonces busco un préstamo a través de Facela y Facela me provee el 80%, porque el 20% yo ya lo tengo, pero el 80% me lo provee él. Pero de ese 80% yo le voy a dar un 5% de margen al terminar los 3 meses. Quiere decir que prácticamente la política es bastante dura para aquella persona que no tiene muchos recursos para poder invertir. Y si se fijan la mayoría que invierte en negocios, ¿qué es lo que dice? Vengo a Estados Unidos, un ejemplo, traigo dinero, lo invierto y lo trabajo. ¿Sí? Hay muchos que eso han hecho, ¿sí? Hay otros que no. Un hermano me prestó el dinero, lo trabajé, se lo devolví y ahora somos socios, ¿sí? No importa que usted, miren, dentro de las inversiones hay un capital de dinero y hay un capital de aportación. Ese capital de aportación se le llama capital intelectual. ¿Sabía usted que existe una cláusula de eso en lo mercantil? Donde le dice el capital intelectual, donde usted le va a trabajar a su hermano, ¿sí? Pero al final van a tener los frutos los dos. Yo no te puedo dar dinero, pero te doy mi trabajo, te doy mi cerebro para que vos produzcas. Entonces, así como hay capital inicial de $2,000 que inicia una empresa, también hay un capital intelectual que usted puede trabajarlo con su mismo hermano, con la misma familia, ¿sí? Y es legal, sí, es legal. Hay gente que dice, no, yo no tengo capital, pero tengo mi carro, ¿sí? Entonces lo mete en el negocio y dice que esa es su aportación. Lo van a ocupar ese pick-up para jalar la mercadería y todo, y es su aportación inicial, es parte del negocio. Bueno, esto sería todo referente al análisis vertical. Los vamos a ir al ejercicio. Yo no sé si ya lo tienen el ejercicio pendiente. Me voy a ir a... Tenemos el ejercicio, es muy sencillo. Va a elaborar el análisis vertical y horizontal. Interprete las cuentas con su propio análisis. Necesito que le interpreten y que trabajen ahorita. Lo que habíamos dicho también, y tenemos el ejemplo, ¿verdad? Dijimos que me iba a hacer el sistema de análisis Dupont, ¿sí?
me va a ser el del año 1 y el año 2, ¿sí? No sé si, permítanme que vamos a ver si lo estamos proyectando. Ok, el año 1 y año 2. ¿Qué es lo que pasa? Allí usted tiene los valores, ¿sí? Usted tiene que saber cómo calcularlos. Yo no sé si ustedes, hay algunos que ya lo realizaron, hay otros que están pendientes. Yo lo que necesito es que me trabajen. O sea, el mismo ejercicio me va a hacer el análisis vertical, horizontal y me va a tirar un análisis primero en lo vertical y después en lo horizontal. Y aquí es el otro, el mismo ejercicio, pero con los valores del sistema Dupont. ¿Sí? Pregunta, joven, ¿quiénes lo realizaron? Levántenme la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los demás, estamos pendientes. Bueno, entonces, pongámonos a trabajar. Vamos a ver, tengo en el chat. Vaya, miren, del examen. Ya desde que empezamos los ejercicios y aquí terminamos con ejercicios. Ya no va a teoría. La teoría le va a servir para el análisis. O sea, va a ir así ponderado. Pues, la ejecución de la fórmula. Si usted va a hacer razones financieras y todo, y va a ver una ponderación para el análisis. ¿Sí? O sea, va a ir por separado. Por eso, ya la teoría ya se la di, ¿verdad? Lleva la teoría. De aquí en adelante solo serían números. Ok. ¿Alguna otra pregunta o práctica que tengan ahorita? Vamos a ver. Yo creo que ya. Va. Diga. No, porque yo necesito que me lo haga. Ya la siguiente clase yo tengo que buscar. Yo necesito que lo haga. Yo no puedo poner aquí. ¿Sí? Va. Primeramente, usted me va a sacar la utilidad. La utilidad le está diciendo la C23 menos la C24. Me va C23 menos C24. ¿Sí? Entonces le da los 32,000. Primeramente, sepa cómo hacer la fórmula. O sea, yo vincular y hacerla. Pero ustedes sepan hacer la fórmula. Ahí están, cuando dimos el otro día, ahí están las fórmulas. Fíjense en los números. ¿Sí? Es 35,000 utilidad de operación menos los gastos financieros, le va a dar los 32,000 que tenemos de utilidad neta. ¿Sí? En el año 1. En el año 2 la utilidad neta van a ser los 36,000. ¿Sí? La venta 185,000, venta 185,000, igual venta 205,000, venta 205,000. Los activos, estamos hablando de 183,000. Vamos a ver. Aquí los tenemos. Igual, los activos de 282,500. Y de ahí vamos a sacar nuestro margen, ¿sí? Y nuestra rotación. Dijimos, ¿cómo íbamos a sacar el margen? Allí lo tiene. ¿Cómo vamos a sacar la rotación? Lo tiene. ¿Cómo va a sacar el ROI? El ROI. Aquí lo que le hace falta es la ROA. ¿Sí? Pero ustedes agreguen la ROA. La rotación de los activos, ¿verdad? Ok.
¿Sí? Y si no, toman la foto. Sigan. Es que hay una ocasión en que hay uno que es que hay uno que cuando hablamos de los inventarios, es el número de gente. Entonces, el factor es el que estamos viendo. Entonces, algunos que la votación de la libreta de 1.01. Exacto. Acuérdense. Hay una votación que tiene la teoría. Hay uno que dice que tiene la misma acción. Y hay otra. En la teoría se define. ¿Qué le da? Cerró. A mí me da el 7,1 para empezar. Llegó el 32%. Eres una chiquita. Sí, claro. La rotación, vaya, eso se lo voy a explicar. Vaya. La rotación es el número de veces que los está rotando el activo, que es el inventario. Entonces, mayor de 1.1 en adelante, hay buena rotación, es número. ¿Sí? 1.1 para en adelante, hay rotación, es buena rotación. Menor de 1 es mala rotación, no tiene rotación. Aquí es número, este es número. No sé si lo comprenden, porque estamos hablando de los activos. No sé si lo comprenden, ¿sí? O todavía hay dudas, ¿sí? Lean la teoría de la razón financiera cuando le pongo la teoría. Dice que el número de veces que usted rota el inventario, ese sería el número. Ok. Vale. Es que hoy no se me van a quedar con dudas como la vez pasada. Hoy sí, ya hasta le traigo los números. Creo que ya van más. A ver, ¿no? Roa. Sí, lo único es los valores cuando haga la rotación, que se lo poner el número. Ajá. Pero al final tiene que resolver. Sí. Pero cuando me hable de rotación, me pone el número, no me va a poner por un número. Exacto. Ahí está, la rotación. Cero, número cero. En la de arriba, en esta, en el margen.
Mira, mira el mar. Ya te lo voy a enseñar. Mira cómo lo saco. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Le aplico el porcentaje, que es el 100%, para que me tire el porcentaje. Con el mar. No sé si me entiendes. Entonces, a ese número le multiplicamos el 100% y ya te da el porcentaje. Ahí está. Solo poner a recibir. Ahí. Ahí está. Todas, oye, y uno lo hace mal, no mal. Lo crudo es, aquí pueden ver, yo se los presenté sin fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer ustedes son las fórmulas. Si ustedes se fijan, mírenlo, ahí están todas las cuentas que representan el activo circulante, es la sumatoria de todo esto, ¿verdad? Los 83 más los 100 me da 183. Estos, 185, perdón. 183, perdón. Estos 183, la sumatoria de todo el activo, es el que representa la cuenta. ¿Te fijas? Vamos de nuevo. Ok. Ok. Yo no les mostré esto, ni esto, ¿verdad? Solo les mostré los datos. Usted lo que tenía que hacer era separarlos, ¿sí? Entonces, sumaba los 8.000, 42.000 y 33.000 de la cuenta por cobrar y iba a dar un circulante, un activo circulante de 83.000. El activo no circulante eran 100.000. 100.000 más 83.000 son 183.000. Este dato de activo es el que pasa al sistema DOCOM. Es que le dice la teoría que va a ser los totales. ¿Sí? Así le dice la teoría que acabamos de leer. Dice que son los totales. Por eso el total de activo pasa en representación a la cuenta. Va. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no. ¿Tienes otra vez? Ah, no.
Y esto me va a sacar el man. El man y con la rotación lo va a conectar. Y si querés, ¿verdad? Ah, ya, porque exacto. Mira, pues, ya por último, si lo vamos a Roy, mira, Roy es dividido, perdón. Solo es dividido. Solo es dividido. Dividido. Y esa es muy padre. Bueno, y no tienen porcentaje. Este es en porcentaje, Roy. Ok. En- ¿Entienden por qué número? Yo creo que queda bien entendido. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Que por qué este número y por qué este es margen. Es un porcentaje. Digas. ¿De dónde saca el factor? Dele clic al factor y ahí lo va a ver. Dele clic. Ahí va a ver la fórmula. De la división del préstamo bancario sobre el capital. ¿Dónde tenemos? No, del El no, factor. división del Este. ujú, Mira. El C3, del el activo. activo, entre la C14, entre capital social. Bueno, yo lo hago. Y creo que ya se lo fue el tiempo. Vale. Lo que sí necesito, y me falta ROA aquí, y ubiquen ROA también. Me van a explicar cada uno de los tres. ¿Por qué ROA, por qué ROI y por qué ROE en el primer año como análisis y en el segundo año? ¿Sí? ¿Por qué su relación entre ambos? No sé si me comprenden. ¿Sí? ¿Por qué ese porcentaje? ¿Qué es lo que lo representa ese porcentaje? Para poder explicarlo, se va a ir a la teoría donde le dice que es ROI, que es ROE, que es ROA, y ahí es donde le va a entender cómo explicarlo. No sé si les ayuda los objetivos. Sí, ok. Hasta aquí quedamos. Eh, Quiero que me practiquen, por favor. Hay algunos que todavía no que les falta practicar. Quiero que practiquen, ¿sí? Quiero que hagan los ejercicios. Después de esto, les voy a dejar más ejercicios y quiero que lo sigan haciendo, ¿sí?
Se los voy a presentar para que el día del examen no tengan dificultades. O sea, ya ustedes ya saben los datos, ya saben cómo hacerlo. Y yo les informaría cuándo haríamos el laboratorio. Ahorita quiero que practique. No, No, sería la no otra. puede. El laboratorio es del, son los modelos del curso. Solo, no, vaya a empezar, yo le voy a ir diciendo qué método vamos a utilizar. O sea, en el examen ahí le va a salir en el cabezado. Si le tocó vertical, si le tocó horizontal, o si va a hacer razones financieras, o va a ser sistema Dupont, allí le va a decir en el examen. El Dupont es todo eso. Tráigale. Y aquí le falta ROA. Aquí no hace ROA. El Dupont compone de tres. Roy y Roa. Eso es lo que compone el Dupont. Exacto. Eso es lo que compone. Ah, pues no hay problema. Pero sí le da los datos. Yo les informo. Nadie les ha programado todavía la hora personal. Pero ya sería para la clase. Oye, yo creo que para la otra semana. Y se queda todavía. Vale. Ok. Diga. Ese creo que es probar, probar y ¿Cuál? probar necesitas comer para pero este no sé qué hablan aquí será para ¿Aquí? ¿A dónde? sí, En Roy. sí. Me da 32, pero es que me lo tira bien raro aquí al hacerlo. ¿Bien? Mire, ya ve. Bien, me da así. Es porque tienes una porcentaje. Ponga uno en vez de 100. ¿Ves? Ahí Así, está. ay, sí. Gracias. Le digo porque mi computadora antigua, que se murió, le ponía uno en vez de 100 y ahí me lo tiraba. Pero si le ponía uno. Ah, con la me pasa a mí. Hay computadoras que reconocen uno y hay computadoras que reconocen 100. Es que esta me la reconoce al punto, que en análisis vertical yo lo multiplico por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, sí. Sí, sí, lo pueden Sí, presentar, Manuel. No hay problema. Hubiera apartado para. Esto sería todo referente a la clase y bendiciones. Ahí les estaría informando. Sí, lo pueden mandar para revisión, no hay problema. Vaya, feliz día y bendiciones a todos. Quiero cerrarlo.